violador, ahora prófugo. Tarde, muy tarde, llega la justicia. Mario Tolosa, el profesor de fútbol, que había sido beneficiado con un fallo escandaloso de estos jueces, Horacio Piombo y Benjamín Salgergués, jueces de casación, sí, que le bajaron la pena al violador Tolosa con unos argumentos. La víctima tenía 6 años. 6 años. Argumentos escandalosos. Fallo que dimos a conocer en este programa y que generó una reacción social pocas veces vista y que provocó la renuncia de estos dos ex altos magistrados de la provincia de Buenos Aires. El fallo fue tan escandaloso que la Suprema Corte bonaerense, tras una apelación de los fiscales de casación, que fueron los que en definitiva motorizaron esta apelación, los doctores Altuve y Roldán, la Corte bonaerense dejó sin efecto el fallo de estos jueces, por lo que quedó firme el anterior contra el violador Tolosa. Su defensa presentó una exhibición de prisión. Es una medida para evitar ser detenido. El juez de garantías que interviene en la causa dijo, no, tiene que ir preso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tolosa se fugó. Se escapó. Se escapó, está prófugo el violador del nene. A ver, concretamente, como dice Paulo, hubo varias instancias en esta causa hasta que hace 2 meses atrás, como mucho, la Corte de la Provincia de Buenos Aires dijo, señores, todo debe volver a su estado original. ¿Cuál es el estado original? Mario Tolosa tiene que cumplir los 6 años completos por la violación de este nene de 6 años. Le devolvieron la causa al tribunal oral que había hecho el juicio, un tribunal de San Martín. Sacaron el cómputo y dijeron, vayan a detenerlo. Y cuando fueron a detenerlo, Mario Tolosa había escapado, aprovechando el guiño, aprovechando el beneficio que le dieron estos 2 jueces que vemos en imagen, que ya no son jueces, que renunciaron luego del escándalo, y el dato es impactante. Ahora Mario Tolosa no aparece, presentó este recurso que contaba Paulo, una exhibición de prisión, y este juez de San Martín dijo, no hay lugar un habeas corpus, tiene que cumplir la pena, pero ahora es tarde, no lo encuentra. Repasamos rápidamente el caso. Año 2010, un nenito de 6 años que iba, como tantos otros, a una escuela de fútbol, el Club Florida de Vicente López. El que lo llevaba y lo traía era un directivo del club, que todos lo conocían como el maestro, el profesor, el entrenador, Mario Tolosa. El nene fue violado. De hecho, hay toda una secuencia que descubre la abuela, algo que cuenta el nene, y queda claro que el nene fue brutalmente violado. Sí. Sí, golpeado, agredido, horroroso el ataque. A Tolosa lo meten preso, se hace un juicio oral y lo condenan a 6 años y medio, 6 años de prisión por la violación de la criatura. La sacó re barata. Tuvo un fallo, dentro de todo, es poco 6 años por la aberración que cometió contra este nene. La defensa apeló y fueron a casación, que es la máxima instancia penal de la justicia bonaerense. Llegó a una sala que integran los jueces Horacio Piombo y Benjamín Salgergués. Te puedo entrar con las frases, los detalles, pero concretamente, ¿qué es lo que dicen los jueces? Y esto debemos subrayarlo para que quede claro, Mauro. Sí. Casación, los jueces dicen, sí, fue violado. No es que no hay pruebas, es dudoso, no. Los jueces dicen, sí, fue violado el nene. Pero el nene es hijo de un señor que está preso por violación. Y ellos dicen, ya había sido violado por su propio padre. Entonces, no es ultrajante, no es gravemente ultrajante, porque ya había sido abusado antes. En su entorno familiar. Lo cual es falso también. Sí, en su entorno familiar. O sea, si una víctima es violada,
la segunda violación es menos grave. Así como los Es lo primeros, que, correcto. lo que interpretan estos jueces. Pero además, lo que dice Mauro, es cierto que el padre de esta criatura estaba preso por violación, pero ni siquiera se tomaron el trabajo de leer ese otro fallo, porque estaba preso por la violación de una sobrina, no del nene. El nene no lo había violado. Es más, estaba preso desde que el nene era chiquitito, que era Claro. un bebé. No ¿Se daba la cuenta para No da que la sea cuenta. el violador su propio padre. Lo creyeron, lo interpretaron, lo inventaron los jueces, pero no es cierto, se basaron en un disparate. Más allá de la aclaración que hacemos, si fue violado una vez, la segunda vez no es menos grave. Y el argumento, Pablo, a ver, vos podés discutir... Y otro tema, sí, No. decilo. Yo, a ver, en tribunales me decían, vos podés discutir como Cámara de Casación si se conforma un delito de abuso sexual en términos de ultrajante, ¿no? ¿Qué significa el ultraje y demás en términos jurídicos? Eso se puede discutir. Cuestiones técnicas de Puede debate pasar que un tribunal, jurídico. pero puede pasar que un tribunal entienda que no está aprobado el ultraje. Ahora, donde todos coinciden, y esto fue lo que motivó la renuncia de estos dos jueces, de Piombo y Salargués, es cuando los jueces agregan su letra, su propia letra, no la explicación jurídica, cuando tratan de decorar el fallo, de Sí, meterle su propia pluma. Ahí es donde agregan conceptos claramente discriminatorios, tildando a un nene de 6 años como gay, hablan de una familia donde impera el travestismo, como si estos fueran causales que atenúan el monto Que de no una es pena. así, además. Pero aunque digo, Aunque es lo donde fuese, le meten, no pasa nada. le meten pluma. Sí. A mí me decían esto en tribunales, le meten pluma además para darse corte de que saben escribir y que tienen cierta elegancia en la redacción de un fallo. Y en piden realidad disparate. es donde meten el disparate. Porque pueden entender que Sí. no hay ultraje. Vamos a suponer, Sí, cuando sí, les sí, contemos sí. el hecho, te van a decir claramente es un delito ultrajante. Pero ponele que entiendan jurídicamente que no se configura esta figura técnica que es el abuso sexual gravemente ultrajante. Donde la embarran claramente es cuando le agregan su pluma. Cuando dicen, bueno, en realidad acá lo que hay que tener en claro, estamos traduciendo, ¿no? Que el nene, y bueno, era un nene gay. La verdad no es tan grave si fue violado en esta oportunidad, Además, porque está en hablan un de- ámbito sí, de violación continua. hablan de una elección sexual. Sí. Un nene de 6 años, hemos hablado en este tiempo con muchos psicólogos, especialistas, y te lo describen de esta manera. Es un disparate hablar de una elección sexual de un nene de 6 años. Primero. Después, si fuese una persona... A ver, ya con el tema de un nene ya no se puede discutir ese tema. Pero vamos a poner una persona de 30 años con una elección sexual definida, que es menos grave. Ya No, es tremendo. de Como toda concepto. forma, como concepto, es un disparate. Y además se basan en mentiras, porque usted lo puede calificar de cualquier forma, pero mentiras. Lo que pasa es que ya había sido ultrajado la primera vez por el padre. Es una mentira, porque dice, no, porque el padre está preso por violación. Sí, es cierto, pero no de otra pidieron persona. esa causa. Si lo hubiesen leído, se hubiesen dado cuenta Asociaron. que el nene, pobre criatura, se crió sin padre, porque el padre cayó preso cuando tenía un par de meses por haber violado A una nena. a una nena. A Del una barrio. adolescente. También es un delincuente sexual. Una Pero no tiene basura que ver el con esta padre, historia. pero no con su hijo. Es Mirá. otra basura. Ahí me hice un resumen de cómo Sí. fue el caso. Lo tengo anotado para aquellos que dicen, ¿te acordás del caso que terminó con 2 jueces renunciando? Es este, ¿eh? Ahora mandan a detener al violador y es tarde, ya no está, se Sí. escapó. Subrayamos, si usted recién se suma al programa, por qué estamos contando este caso. Este hombre, la pena, finalmente sacaron el disparate de los jueces que renunciaron, que tuvieron que renunciar, le ordenaron la detención y ahora está prófugo el violador. ¿Vio cuando se hace todo mal, le dan todos los beneficios al delincuente? Sí, pasó acá. Sí. Mirá, me hice Dale. un resumen. El imputado, hoy ya condenado con sentencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, le queda una instancia a Mario Tolosa, de eso se agarra la defensa, que es que la Corte Nacional revise la sentencia de 6 años de cárcel. Es la instancia que pretende. En el mientras, ¿qué pasó? Contamos el caso de cero. Mario Tolosa era vicepresidente Sí. del Club Florida, que funcionaba en el predio del Club Loma de San Martín en Loma Hermosa. Es la imagen que estaban viendo de un gimnasio, es un gimnasio de una escuela. Ahí practicaba Club de fútbol fútbol el nene, infantil. pero era un gimnasio escolar, ¿no? Sí. Que lo usaban como club de fútbol. Tolosa era quien trasladaba a los chicos en una camioneta para que jueguen al fútbol en el club. Sí. Hacía el reparto de los chicos, ida y vuelta de la casa al club, del club a las casas, y les enseñaba fútbol.
Hay una frase del expediente que tramitó en un tribunal de San Martín. Tolosa tenía trato frecuente con los niños al punto que se lo conocía como el entrenador, a pesar de no desempeñarse como tal. Y el 6 de marzo de 2010, escuchen, este es el delito, así fue el ataque sexual, escuchen. El 6 de marzo de 2010, Tolosa lleva al niño, vamos a dejarlo solamente como el niño, olvídese la identidad, vamos a protegerlo. Lo lleva al baño del club, allí le baja los pantalones, le aplica al menos un cachetazo en el rostro y... Imagínense cómo sigue, no hace falta ni decir. Lo viola. Lo viola. Lo que estaba en discusión es cómo. Esto del ultraje es si lo que le hizo técnicamente constituye o no un abuso sexual ultrajante. Además, y este es el dato, ¿te acordás que lo charlamos? Que el nene tiene una charla con un primo y le cuenta una historia de abuso, reproduce dichos que él escucha de Mario Tolosa, para que se entienda. Mario Tolosa, el violador, le dice al nene, si yo te pago tanta plata, 2 pesos, haceme tal cosa. Para que se entienda, no lo vamos a esbozar. ¿Qué es lo que está en la causa? Que hay un familiar del nene que cuenta que el nene le dice que haciendo tal cosa, ¿sí? Sexual. Una práctica sexual estamos hablando. Estamos hablando de un nene de 6 años, gana 2 pesos. ¿De dónde lo aprendió? ¿De dónde lo supo? Porque él fue víctima de eso. Los jueces del papelón, de la vergüenza, dicen, tiene una elección sexual ya definida. Hablamos con todos los especialistas que se nos cruzaron, desde el derecho penal a la psicología infantil. ¿Y qué dicen? Es el típico es de manual, es el típico comportamiento de un nene abusado, de una víctima. Así se comporta un nene víctima de una violación. ¿Sí? Escuché el relato, ¿no? Porque digo, el nene es violado en el club, en el baño, cachetazo en la cara, la introducción de un elemento en su cuerpo para ser cuidadosos por el horario. Después, además de introducirle algo en el cuerpo a un nene de 6 años. Entiendan lo que estamos contando. Si eso no es ultraje, ¿qué es el ultraje, no? Le introducen algo en su cuerpo. Luego de esta situación, le apoya el delincuente sexual su zona genital al nene. Escuchen todo esto, estamos siendo cuidadosos como podemos, porque la verdad es un delito sexual de los peores. Le tapa la boca, lo silencia, el nene llora. Y el propio acusado lo lleva en la camioneta a la casa donde el nene vivía con la abuela en ese momento. Y el nene, y esta es la parte más donde queda claro que vivenció situaciones de abuso previas por parte del imputado, el nene le había contado a un primo también chico, le había manifestado esto que decía Pablo, si me das tanta plata te hago tal cosa, que era como evidentemente funcionó el abuso por parte, según la justicia, de Mario Tolosa. Este hecho nunca fue investigado. El segundo hecho... El hecho por el que lo condenan a Tolosa es por el abuso en el baño. Pero esta situación que el nene enumera diciéndole a un primito, a cambio de 2 pesos... Es un comportamiento de un nene abusado. Es un abuso. Y ese hecho no fue probado porque no se investigó. Es un segundo hecho de abuso que el nene refiere contando una situación que pudo haber vivido. Perfectamente al mismo victimario. Exactamente. Decimos, Tolosa, Mario Tolosa la sacó barata. Mirá lo que dice el fallo. Sufrió el nene diversas consecuencias físicas, emocionales, psicológicas. A saber, y habla de la cuestión física, no la vamos a enumerar, angustia, ansiedad, agresividad en el ámbito escolar, bloqueo afectivo, temores a ser violado, entre otras situaciones. Acordate el fallo. Sí, si tenés... quiero subrayar este tema. Dale. Antes que siga leyendo el fallo. Lo que acaba de contar Mauro, sin detalles obviamente, es lo que pasó. Sí. En un juicio se puede demostrar que esto no ocurrió. Para eso una persona va al juicio. En juicio queda claro que esto que acaba de relatar Mauro sucedió. El nene fue violado, no hay dudas. ¿Sí? Fallo del Tribunal Oral de San Martín, 6 años de prisión, como dice Pablo. Van a casación, apelan, y el mismo tribunal que baja la pena, ¿qué dice? Esto sucedió también. Pero no tan así. No dudan. A ver, la descripción es la misma. Claro. Pero, ¿qué es lo que dicen? No es que no es tan así. La calificación legal es otra, dice el tribunal. No es tan grave eso. Está perfectamente explicado. Sucedió, ¿se entiende? Está perfectamente explicado. Lo que sí sucedió no es tan grave. Eso no es que algo sucedió, algo no. No, el hecho es el mismo. El hecho ocurrió, es el mismo. Sí, es el mismo. No es tan grave. Está perfecta la explicación. ¿Se entiende? Porque el Tribunal de Casación lo que hizo es eso. Y ahí están los argumentos. La explicación técnica, miren, les va a sorprender la frase, ¿no? Pero escuchen, es muy técnico, no los quiero, hacerlo denso, pero se van a acordar del caso y se están acordando a medida que lo vamos contando, porque la noticia que dimos aquí primero en C5N, que ustedes se acaban de enterar, es que ahora,
Cuando decidieron que tenía que cumplir la pena completa y No todo está. volvió a la misma instancia, el tipo se escapó. Y está metiendo recursos constantemente para ser eximido de prisión. Mario Tolosa, que se daba el tupé de llamarnos al aire para decir, ustedes están inventando. Lo tenemos a Bueno, Tolosa. dale. Cuando dimos a conocer el caso, llamó el condenado Tolosa, que ahora está prófugo, esto decía. Dale. En primer lugar, yo jamás cometí un delito. Jamás. Jamás. Esa gente, de hecho, mira, acá tengo gente que estuvo conmigo ese día en el club, acá en mi casa, en este momento están acá conmigo, y que ellos estuvieron siempre conmigo y jamás cometí un delito. Y esa gente que me acusa tienen antecedentes del que le busca. ¿Qué tiene que ver? Y esa gente... Escucha, ¿por qué no hacemos una cosa? Te doy una nota, me voy al canal y te doy una nota. No, pero hablemos ahora. Usted está llamando, lo estamos escuchando. Obviamente. Por eso queremos escuchar su versión. Pero, a ver, usted dice que no cometió el delito. Hay 2 fallos judiciales que dicen que sí. Jamás cometí el delito. Bueno, hay 2 fallos judiciales que dicen que sí, Tolosa. Sí, bueno, pero después que me tuvieron 4 años y 2 meses y 28 días, imagínate si me van a largar absuelto. A nadie vi que lo largaran absuelto por esta causa. Y hay miles de causas en los distintos penales donde a la gente los acusa sin nada, los hacen firmar abreviados, presionándolo, que le van a dar 10, 15 años y a la gente lo hacen así. A mí me querían dar 3 años de prisión que me haga cargo del delito. ¿Cómo me voy a hacer cargo de un delito? ¿Conoce al nene? Sí. ¿Y? ¿Qué tiene para decir del nene? Que me venga a decir, a ver, ¿cuándo le cometí el delito? Que me diga él. Pasando la nota. Que me venga a decir cuándo le cometió el delito a un nene. Un animal. Bueno. Un animal. Está prófugo este hombre. Está prófugo. Está bien que lo remarque. Repasamos. Dale. El tribunal lo condenó por el hecho que describió Mauro y lo condenó, la sacó barata, a 6 años de prisión. Sí. El segundo tribunal del escándalo, el papelón, este espión, ¿qué es lo que dicen? El hecho ocurrió, sí, exacto, ocurrió. No, ni siquiera lo pone en duda, no lo pone en duda. Ni una coma de lo que ocurrió. Pero no es tan grave. ¿Por qué no es tan grave? Le da 3 años y 2 meses cuando le baja la pena a la Cámara de Casación y lo libera. Le manda a la casa. ¿Por Bueno, qué? frases del tribunal. Escuchen esto, así fallaba la casación. Es claro que la elección sexual del menor, malgrado la corta edad, a la luz de los nutridos testimonios de sus próximos, ya habría sido hecha conforme a las referencias, a la recurrencia, a la oferta venal y al travestismo. Está hablando de un nene de 6 años en la casación que fue abusado y se preocupa por interpretar una sexualidad de un nene, una cosa insólita. Que no existe, los especialistas dicen que no existe, no saben de dónde lo sacó. Pero escuchá cómo sigue, porque cuando sigue la va embarrando cada vez más. Sí. Ignoro en qué medida tenga esta aproximación que permita en formular esos aportes su causa en el pasado más remoto del pequeño niño, cuyo padre fuera preso por abusador y cuya madre lo abandonara a merced de una abuela que, con todo, no ha demostrado, el fallo lo destaca, demasiado interés en el desarrollo del mismo. Culpa a la familia, a la abuela. Y este nene, es como que dice, ¿qué quieren? El nene, la verdad. La abuela era denunciante, la tía claro, pero es como diciendo, ¿cómo no quieren que el chico sea un chico acostumbrado a ser violado? Si el padre es violador, la mamá lo abandona y la abuela no se preocupa. Falso, la abuela sí se preocupaba por el nene. Y lo va a demostrar el testimonio de los tíos. Sí. Bueno, y sigue, acá ya le ponen el gancho final, lo que faltaba. Es por ello que creo que, ausente toda otra imputación referida a un torcimiento del desarrollo sexual del menor, efectivamente el imputado ha tenido para con este infortunado niño comportamiento lascivo, como dice Paulo. Sí, ha existido un comportamiento lascivo. Pero a la luz de todo lo dicho y sobre todo en virtud de que la figura excogitada reclama que el abuso sexual haya resultado en concreto gravemente ultrajante, es que debo conceder que no creo que este carácter tan expresamente definitorio de este supuesto de abuso haya concurrido contingentemente. Muy lindo, muy floreado todo, palabritas muy elegantes. Me afecta al respecto una insondable duda que tiene por base esa familiaridad que el niño ya demostraba en lo que a la disposición de su sexualidad se refiriera. Estaba acostumbrado el nene a una sexualidad travestida. ¿Por qué? Porque dice, fue abusado por su padre. Que también es falso. Que no es así. El padre es un delincuente sexual que estaba en cana.
pero por otro delito. ¿Querés ver cómo la remata? En todo caso, y a esa corta edad, transitaba una precoz elección de esa sexualidad ante los complacientes ojos de quienes podían y debían auxiliarlo en ese proceso. Falta que diga la culpa de que lo violen es de la familia, que no es la gente que lo violó su propio padre, como dice la casación y como dice Piombo cuando busca un argumento para defenderse cuando le piden el jury. ¿Qué es lo que ocurre? Hay dos fiscales de casación, los doctores Carlos Altuve y Jorge Roldán, que son los que ponen seriedad en todo esto, leen este fallo, es más, lo dejan por escrito y dicen, aportan un comentario, dicen, tuvimos que releer esos tramos del fallo porque pensábamos que estábamos leyendo mal, que mal entendíamos, porque nos costaba entender que eso era cierto, lo que opinaban los jueces. Altuve y Roldán Altuve, apelaron, fueron a la corte por algo que se llama inaplicabilidad de la ley. ¿Qué quiere decir? Para que se entienda. Para los fiscales, los jueces inventaron su propia ley. Un argumento. Inventaron una ley que no existe. Fantasearon. Y eso es muy grave, es un delito grave que un juez invente. Que aplique una ley que la inventa, que se le ocurre a él. Un juez no puede fallar en favor de una ley que se le ocurre en ese momento. La ley está. ¿Sí? Van a la casación, van a la corte y la corte le da la razón. A los fiscales. A los fiscales. ¿Cuándo falla la corte? Una vez que el caso se hace público, una vez que Piombo y Salargués renuncian. Renuncian, se van porque si no lo echaban. Acuérdense que en el medio empiezan a renunciar a sus trabajos y los echan de las facultades porque daban clases. Son docentes universitarios. Son docentes. Los empezaron a echar de las facultades. Perdón. Hasta que renuncian. Y alguno de ellos, no me acuerdo cuál de los dos, seleccionaba y tomaba examen a los futuros fiscales. Digo, este es el contexto de quiénes son Piombo y Salargués. Pero Piombo habló, ¿eh? Habló, se defendió en esos días. Escuche lo que decía. Nosotros consideramos que la víctima ya había sido ultrajada a fondo por el padre. El delito se comete y tiene pena. El tema está en cuanto a la concurrencia de ese agravante, gravemente ultrajante, que lo dice el código, no tiene que ser gravemente ultrajante para usted, para mí, sino para la víctima. Lo sexual tiene 20 millones de exteriorizaciones que pueden dar nuevamente un caso de gravemente ultrajante. Nosotros dijimos que el verdadero ultraje, lo que el chico recibió, lo había recibido con el padre. Nosotros como Tribunal de Casación tenemos que fijar el alcance de un agravante, que el menor había sido acostumbrado a situaciones de transvestismo. Eso sí lo decimos con todas las letras, situaciones de transvestismo. Y entonces este segundo hecho es menos grave. Es un delito más. Increíble, ¿eh? Lo escucho y no lo Ya puedo fue ultrajado por su padre, era mentira. Pero si hubiese sido ultrajado por su padre... No cambiaba no cambiaba, de todas maneras no cambiaba. Pero además, parte de una mentira, o no leyó el expediente, es un papelón. Esto generó que hoy el acusado esté prófugo. Bueno, habló la tía en su momento la tía de la criatura. Es una criatura muy protegida, muy cuidado, muy querido, que fue víctima de un delito horroroso y no tiene justicia. Escúchela. Ni siquiera convivía con el padre. El nene tenía dos meses cuando el padre y la madre lo abandonaron. Con eso te digo todo, ni lo conocía. Y es una criatura, vos imagínate que es una criatura y la criatura se olvida enseguida. Pero él por dentro, en su conciencia, tiene problemitas, como imagínate que esto para él le cambió la vida. Nosotros tratamos de que las cosas siguieran normalmente. En ese momento estaba mi mamá, porque mi mamá ahora falleció, por eso soy yo la que estoy hablando, porque mi mamá falleció y cerró los ojos dando la vida por él. Y ella lo cuidó muy bien, era un nene muy bien cuidado. Él iba al colegio, no estaba en la calle, iba a jugar al club, iba y venía porque este señor lo llevaba y lo traía. Nada más. A mí no me pueden decir que era un nene que fue abandonado por los padres y estuvo 24 horas en la calle. No. Él, mi mamá lo cuidó muy bien cuidado estuvo.
Claro, exactamente, no entendía por qué él ponerle las manos encima. Él se abusó de la confianza que mi mamá se lo daba en la mano a las 6 de la tarde y él se lo traía a las 8, a veces hasta las 9, y después nos terminamos enterando que se quedaban solo en el club con el nene. Llevaba a todos los chicos y a él lo repartía último. Lo que pasa es que nosotros no tuvimos para poner un buen abogado que lo defendiera. Este señor habrá puesto un buen abogado que lo defendió y por eso son las cosas como son. Y le tocó a este juez sin vergüenza, porque yo no puedo creer lo que está diciendo. Pero que las pericias médicas dijeron que el nene estaba abusado, sí, eso sí. Él estaba abusado. Y el nene lo contó, porque el nene es muy vivo. En ese momento te aclaraba todo muy clarito. Y te contaba todo como lujo de detalle, porque cuando pasaron los días, fueron pasando los días, nosotros le preguntábamos y él te lo contaba todo con lujo de detalle. Que a él lo acariciaba mejor, que a él lo quería más, que a él lo cuidaba más, que a él lo dejaba último en casa, él lo levantaba primero. Pequeños detalles que uno tomaba en cuenta como si fuese un hombre que le tomó cariño, como quien lleva al nieto o quien lleva al hijo a jugar a la pelota. No, él es muy bueno, que me compra para comer, le compraba la gaseosa, le daba plata, pero con todo esto detrás. Yo no puedo entender cómo este señor está en la calle, no puedo dejar de pensar en otra cosa que me lo puedo cruzar en qué momento, porque él vive a 6 cuadras de mi casa. Imagínate que si yo salgo a la calle me lo puedo encontrar en cualquier lado. Y como le dije a otro periodista, yo no sé qué haría. Pobre gente, no tiene justicia. Realmente no tiene justicia. Y calculo que se entera ahora por nosotros que No Mario lo ha de Tolosa saber. está prófugo, porque vive en el mismo barrio, pero que técnicamente hay una orden para detenerlo y que no se está cumpliendo porque el tipo no aparece, se están enterando por nosotros. Un papelón. Tema que vamos a seguir, Tema que vamos a seguir, no lo vamos a dejar nunca. Esta semana vamos a seguir, la semana siguiente vamos a seguir el tema. Es un tema gravísimo. Sí. Gravísimo. Una criatura que no tiene justicia. Tenemos una pausa Dale. muy breve, 1 minuto, y al regresar este tema. En instantes vamos a conocer la historia del brutal asesinato de Miguel Ángel Gómez. Salió de su casa, a las 22:38 hizo una última llamada telefónica y lo encontraron.